Hola, ¿qué tal amigos? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy 5 de noviembre del año 2025. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Sanamente, salud mental a tu alcance. Muy bien, habilitado nuestro contacto del 303-15-9393. Y hoy tenemos un tema bastante interesante, no sin antes saludar a nuestra invitada. Ella es la doctora Aura María Obando. Doctora Aura María, bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches, Germán, muy buenas noches a todos los oyentes que hoy se pueden conectar este ratico para hablar de un tema muy interesante como tú lo nombras, y qué bueno siempre estar acá. Qué bueno que la gente esté conectadita con nosotros, habilitado el 300-315-9393. Bueno, nuestro tema de hoy, doctora Aura María, ¿cómo manejar la ansiedad desde un enfoque integrativo? Así es, ¿no? Correcto. Bueno, entonces hablemos, ¿cuál es ese enfoque? ¿Cuál es el contexto general del enfoque integrativo? Bien, ¿qué es lo importante? Desde la medicina integrativa, que es un abordaje, como su nombre lo dice, integral, se busca no solamente trabajar con la ansiedad vista desde la parte mental, ni vista solamente desde la parte fisiológica o física, sino también en un enfoque multidireccional que tiene que abarcar la parte biológica, la parte emocional, la parte social, incluso la parte espiritual. Entonces es un abordaje muy bonito que se está implementando cada vez más. ¿Por qué? Porque el ser humano debe ser visto desde una esfera multinodal, no solamente como un solo objetivo en base a una patología, sino en vista de que hay muchos factores, tanto físicos, ambientales, emocionales, que pueden afectar sintomatología en el ser humano. Bueno, ese tema le he puesto mucha atención a esa contextualización en esta primera parte del enfoque integrativo, y digamos que genera un parte de tranquilidad para aquellas personas que hoy están sufriendo de ansiedad, que hemos padecido la ansiedad, y que a veces uno se encierra en que justamente esta emoción corresponde a un aspecto meramente mental, ¿no? Exactamente, esa es como la clasificación errónea que hemos tenido, no solamente las personas del común, sino que a veces lo cometemos como profesionales de la salud. Clasificar una patología únicamente hacia un síntoma, pero sin identificar que tiene un enfoque muy grande en torno a que hay factores que pueden agudizar o hacer que se presente con mayor fuerza en un individuo. Entonces, el primer mensaje que quiero que empecemos a tocar es que la ansiedad no debe ser vista como un enemigo, sino como un mensajero que nos avisa que algo está pasando y hay que tenerle en cuenta o ponerle atención. Es el primer mensajito que quiero que tengamos hoy. Bueno, ya metiéndonos en un tema del enfoque integrativo, pues ¿cuál sería ese recorrido ya desde el punto de vista médico-científico? Bien, entonces el primer paso es identificar la ansiedad como una patología. Entonces, que se engloba según la Asociación de Psiquiatría Americana en pensamientos rumiantes anticipatorios que me generen un malestar también físico. Un ejemplo clarito para ir identificando qué puede ser ansiedad. La persona que me presenta síntomas como sudoración en las manos, que el corazón se me acelera, esta fatiga de pensar que algo va a suceder y no va a ser tan bueno, pensamientos catastróficos, pensamientos negativistas, y todo eso se engloba en un momento en particular. Entonces ahí yo empiezo a identificar
que esa advertencia, que por lo general la clasificamos como enemiga, son esas señales que mi mente y mi cuerpo me están mostrando para yo iniciar un proceso de un abordaje más amplio. Aquí viene lo integrativo. Ya. Entonces, desde la parte integrativa, ¿qué es importante entender? Que yo tengo que empezar a hacer una identificación tanto de los factores estresantes que vienen dados del trabajo, de la pareja, de cómo yo miro la vida, de cómo miro mi propósito de vida hacia el futuro, pero también no dejar de lado cómo yo en el día a día me estoy alimentando, cómo yo en el día a día estoy tratando a mi cuerpo, cómo yo en el día a día me estoy relacionando con los pares, o sea, con amigos, con mis familiares, cómo yo en mi día a día tengo una parte espiritual importante. Y ahí pueden haber algunos factores detonantes de la ansiedad. Claro que sí. Ya. Todo esto con el único fin de identificar cuál de estos factores puede estar haciendo que en mí se esté detonando más la ansiedad. Entonces, desde un ámbito médico clarísimo, ¿qué entendemos como ansiedad y qué es lo que la ciencia o la neurociencia ha identificado? Que hay una desregulación en un eje que es una partecita importantísima a nivel cerebral. Son dos partecitas: el hipotálamo, la hipófisis, y en el cuerpo la glándula suprarrenal. Estas tres partecitas en nuestro organismo son los que median la respuesta ante algo que mi cuerpo, mi mente clasificó como amenazante. Ya. Entonces, un ejemplo: el hipotálamo es el que le dice al cerebro: hey, está pasando esto y no es tan bueno, no es tan saludable. La hipófisis, que es una partecita súper importante, es la que amplifica esa información. Es como si tuviera un megáfono y empieza a decirle al cuerpo para que escuche todas las células de mi cuerpo que algo grave va a pasar o está pasando. Y la glándula suprarrenal, que tiene un papel fundamental en que produce el cortisol, que es conocida como la hormona del estrés o la hormona de la activación, empieza a producirlo en exceso como respuesta a ese mensaje que le dieron estas dos partes cerebrales. Entonces, cuando se habla de ansiedad, se ha estudiado e identificado que estas tres partecitas están hiper excitadas, o sea, están trabajando a 1000 por hora. ¿Y qué está pasando? Pues que mi cuerpo está respondiendo bajo el efecto de todas estas hormonas que me están generando todos los síntomas que un paciente puede experimentar en la ansiedad. Entonces, el primer paso también dentro de este enfoque es explicarle al paciente. Ya. Explicarle cómo la ansiedad se siente y cómo la ansiedad a veces nos hace pensar que nos vamos a infartar, porque es que a veces los síntomas son molestísimos. Sí, muy, muy, muy incómodos. ¿Cómo llegarle desde su área, desde su contexto médico-científico, cómo llegar a conectarse con el paciente, con el usuario, con la persona que tiene esta ansiedad, visita su consultorio y empezar a abrir todos esos escenarios, ¿no? Porque no es fácil. Claro. Primero, que es muy complejo una aceptar de que tengo esta emoción agudizada. Segundo, decidir asistir a una orientación profesional. Y tercero, abrir todos estos espacios que uno a veces los tiene como tan reprimidos. ¿Cuál es la clave ahí desde el punto de vista médico-científico y cuál es ese nivel de confianza médico, ya desde un enfoque integral, el psicólogo y el paciente? Bien, importante que durante todas las consultas pues debe haber esa privacidad, ¿no? Y ese trato médico-paciente, y entender que uno como profesional puede que no empatice con todo el mundo, pero la idea de uno es tratar de empatizar con la emoción de la persona que llega a consulta. Ya. Porque si llega a consulta necesariamente es porque está solicitando ayuda. En ese instante lo que uno debe hacer
es un abordaje en empezar a identificar por qué esta persona consultó. Y ahí se abre, como decir, el abanico por donde yo puedo ir haciendo el enfoque integral. Ya. Primero, generalmente son los síntomas los que nos generan ese miedo o ese interrogante de decir, necesito averiguar qué está pasando. Porque no puedo dormir últimamente, se me quitó el sueño, porque últimamente ando con una presión en el pecho, una sensación de fatiga, un vacío en el estómago persistente. Entonces hay personas que llegan con esos síntomas. He notado que me está pasando esto en el cuerpo y no me gusta como siento. Y hay personas que tienen una capacidad de identificación muy buena. Y me he dado cuenta que esos síntomas aparecen cuando yo más estresado estoy, cuando recibí una noticia fuerte, cuando recibí de pronto o me pasó un problema. Ahí es donde uno empieza a identificar, bueno, ya tenemos los síntomas, necesitamos identificar que esos síntomas no se presenten todo el tiempo. Porque si se presentaran las 24 horas, pues también tendríamos que tener la capacidad, pues como profesionales, de descartar también una causa orgánica que dentro de la consulta tenemos que hacerlo. Es fácil que una persona empiece a identificar, o cuáles serían las claves, ¿no? Porque fundamentalmente es que la persona debe estar muy presente, muy pendiente y lograr identificar cuáles son esos detonantes, ¿no? ¿Cuáles podrían ser las claves? Bien, la idea es que no tendamos a normalizar los síntomas. Un ejemplo, hay personas que presentan dolor en la parte del músculo debajito del cuello, en la parte de atrás. Y ya lo normalizaron. No, es que yo siempre me duele y así no haga ejercicio me duele. Es empezar a ponerle cuidado a los síntomas que mi cuerpo me está dando y que se están repitiendo. Primero identificar eso. ¿Qué síntomas se me siguen repitiendo? De ahí también tengo que identificar qué pensamientos vienen ligados antes de que aparezca el síntoma. Porque a veces uno tiene pensamientos de preocupación constante. Tengo que pagar esta deuda en el banco, no tengo la plata este mes, estoy debiendo mucho allá, de pronto me van a notificar a data crédito, etc. Y después de eso empiezan a identificar, se me apareció el dolorcito acá de la gastritis que habitualmente conocemos o decimos vulgarmente, ¿cierto? Y ahí es donde entonces el paciente necesita que le ponga más cuidado a estos síntomas y no los normalice con el hecho de que, no, me tomo una pastilla y se me pasa, porque se empieza a presentar más frecuentemente. Una vez identificamos que es una sintomatología que viene ya presentándose varios días, en un tiempo determinado, bajo situaciones determinadas, es necesario que ahí empecemos a interrogar y a buscar ayuda. ¿Por qué? Porque no podemos seguir normalizando todos los dolores o todas las molestias, porque no es que estoy estresado y punto, se acabó. Que es la normalización, ¿no? Exacto. Uno tiende a justificar o a normalizar algún síntoma sin darle esa introspección, que es decir, bueno, pero me di cuenta que esto aparece más cuando me pasa esto. Que esto se asocia cuando yo estoy pensando más en esta persona o en esta situación. Ya. Entonces, esa pauta importantísima nos va a ayudar a que el paciente le ponga más cuidado, no solamente a la salud física, que generalmente lo hacemos, sino que también haga esa introspección en cómo yo pienso o en los pensamientos que me están detonando también un malestar físico. Ya. Porque era lo que yo hablaba cuando decimos y tocamos esta frase. O sea, el cuerpo habla lo que la mente calla. Perfecto. Entonces, aquí es donde yo a veces no le pongo el cuidado suficiente a todos los síntomas que sabiamente mi cuerpo me dijo durante años. Me estaba avisando que algo no venía bien.
pero yo me enfrasqué en trabajar más, en distraer mi mente, en no ponerle cuidado, en no consultar a un médico, en no identificar que ya emocionalmente de pronto estaba mal y buscar ayuda psicológica. Distraer la mente es distraer el problema y postergarlo, ¿no? Sí. Pero también agudizarlo. Porque lo estamos evitando. Ya. Estamos evitando trabajar en lo que nuestra mente y nuestro cuerpo nos está diciendo, aquí hay algo que no está bien. ¿Por qué el ser humano tiene como hábito ese aspecto de evitar, evitativo? ¿Por qué? Que es un mecanismo de defensa el más primitivo que tenemos. Es el más primitivo. Exactamente. Que no es tan bueno. No es tan bueno en ciertos puntos a nivel emocional, pero en otras cosas pues nos puede ayudar mucho. Acuérdate siempre que todo ser humano tiene 3 tipos de cerebros. El cerebro reptiliano, que es el más primitivo. Que es el más primitivo, ¿no? Exacto. Sí. Es el que se encarga de decir las funciones básicas. Respiro, me mantengo a salvo, evito el peligro. Sí. Eso es lo más básico. Y ahí es donde se activa el cerebro primitivo. Sí. De ahí viene otra cosa importante que es el cerebro límbico, el cerebro emocional. El cómo se siente bajo las situaciones, cómo reacciona mi emoción bajo las situaciones. Y de ahí ya viene un cerebro que es el más especializado y es el cerebro consciente, que tiene que ver mucho con mi parte prefrontal, que es esta parte frontal, la parte de adelante de nuestro cerebrito, que es el que me calma todo y me pone, como decir, los límites. ¿Es el más racional? Exactamente, sí, ¿no? Que me dice, bueno, si hay un peligro, pero pues realmente ese peligro me va a matar. Ya. O pues yo puedo hacer esto para evitar que yo salga lesionado. Porque los 2 primeros, lo primero que van a hacer es grite, huya, salga corriendo, porque hay algo malo. ¿El primitivo? Exacto, el reptiliano. Reptiliano. Y de ahí el límbico, que es la parte emocional. Me dejo gobernar por esa emoción, que es el miedo, y lo primero que voy a hacer es huir. Cuando yo empiezo a trabajar ese cerebro consciente, que es el racional, es el que me les va a decir a los 2, hey, cálmense, no todo era tan grave como pensábamos. Estamos aquí tranquilos, mis signos están bien. Es más el pensamiento, el eco de estos 2 cerebros que yo les permito amplificar. ¿Permanentemente hay diálogo de estos cerebritos? Todo Permanente, todo el tiempo. Todo el tiempo. Uno no se da cuenta, ¿no? Es de manera inconsciente. El ejercicio es opinó el primitivo. No, opinó. Sintió también. Sí, ¿no? Entonces ahí es donde yo tengo que empezar a entender que mi reacción viene dada por cómo se empezó a conformar mi cerebro. ¿Qué áreas son las que se activan? ¿Por qué? Porque hay personas que son más emocionales. Sí. Porque hay personas que son más impulsivas. O más racionales. Porque hay personas que toman las cosas de una manera tan calmada y tranquila y uno dice, ¿cómo es posible? Le pasó esto tan terrible y pareciera como que no hubiera pasado nada. Porque tenemos la capacidad de poner en uso más cierto cerebro que en otro. ¿A qué se debe eso? Eso también se debe, hay un componente también dentro de la genética hereditario, donde hay más producción de neurotransmisores. ¿Qué quiere decir eso? Son hormonas que ayudan a dar esa señal para que mi cerebro esté en calma o se altere más. Ya. Y hay personas que tienen la posibilidad de tener más equilibrado esa producción. Aquí tocaremos un tema que es importante, médico, pero para que la comunidad lo entienda, estas hormonas, estas sustancias, una que ayuda muchísimo al cerebro para que esté en calma, que es la serotonina, y también hay otra que es la dopamina, que en exceso no es tan buena, pero que le da un grado de placer a mi cerebro para decir, bueno, quédate tranquilo por un momento. Ya. Hay un componente genético en el que hay una desregulación en la producción de estas sustancias. Pero también hay un componente ambiental inmenso, y el componente ambiental que nos dice qué viví yo desde mis primeros años. Incluso ahora se está estudiando esa interacción desde la edad perinatal, en el útero, incluso todo lo que afecta
de lo que tiene la madre o que vive durante ese periodo al feto. Entonces, ¿cómo se codifica eso para que yo empiece a tener una respuesta más acelerada? Un ejemplo, personas que desde la infancia vivieron en un ambiente de violencia, donde en la casa habían gritos, donde en la casa había maltrato, donde en la casa el miedo era el que ordenaba todo. ¿Cómo crees o qué cerebrito crees que va a ir ganando y tomando fuerza ahí? Pues yo entendería que va ganando el reptiliano, ¿no? Exacto, el de ponerse alerta. Sí, claro. El de que algo está pasando y tengo que evitarlo. Sí. Entonces ahí empiezan a surgir las conductas que tenemos ya en la adultez. Y esto a pesar de esa afectación a temprana edad, de esos genes, ¿es posible hoy por hoy entrenar esos 3 cerebritos? Claro que sí, lo que debemos entrenar hoy por hoy, porque los otros ya son innatos, ya, listo, es mi cerebro consciente, ya, mi cerebro racional. Ya. Porque ese cerebrito racional es el que me les va a poner el stop. El que comanda. Exacto. A los ya. otros que naturalmente responden por instinto. Esos 2 cerebritos ya están ahí. Exacto, naturalmente ya. Están respondiendo por instinto. Ya. Pero el racional, el consciente, esa área prefrontal, es la que me va a permitir a mí tener un manejo y una gestión emocional donde yo diga, hey, puedo manejar esta situación de esta manera. Tengo esta crisis, no la voy a evitar porque hay síntomas, emociones que no se van a poder evitar. Ya. Y el error número 1 de todos, y me incluyo cuando uno apenas empieza a reconocer o a saber de estos temas, es pensar que lo que tiene que pasarnos es que el síntoma desaparezca para sentirnos completamente bien. Ya. En pensar que la ansiedad debe no existir en nuestra vida. Y no va a ser así. Y eso es emocionalmente no tan saludable. Ya. ¿Por qué? Porque la ansiedad es una emoción que aparece para advertirnos que algo está pasando. Lo que debo yo trabajar mediante el entrenamiento de este cerebrito consciente es empezar a manejar esa ansiedad mejor. Ya. Empezar a modular esa respuesta que está teniendo mi cuerpo y mi cerebro primitivo ante situaciones, ante personas, ante dificultades que yo mismo le estoy dando el poder para creerme que va a ser catastrófico. Y ese entrenamiento de ese cerebrito consciente lo podemos hacer en Neuromedic. Claro que sí. Desde el abordaje integrativo, ahí hacemos un abordaje muy completo a reforzar mediante la alimentación el consumo de sustancias que me ayuden y que sean antiinflamatorias, porque se clasifica que la ansiedad y la depresión vienen a ser unas patologías que inflaman las redes neuronales y cerebrales, en un término coloquial. Ya. Entonces, uno ahí les explica en la dieta qué alimentos escoger desde la parte integrativa. Ya en Neuromedic, ¿cómo entrenamos ese cerebrito? Mediante neurotecnología, que está últimamente dando de qué hablar a nivel de la neurociencia, neurofeedback, terapia transcranial magnética. Es un entrenamiento como si tú entrenaras en el gimnasio cualquier musculito. El cerebro se tiende a comportar como un tipo de músculo. ¿Y ese entrenamiento o el resultado de ese entrenamiento es permanente una vez termine el entrenamiento o habrá que seguir entrenando periódicamente? Bien, todo depende del paciente. Ya. Y de la capacidad de que su cerebro tiene de responder ante las terapias de estimulación cerebral. Ya. Estas terapias tienen que ir ancladas con terapia psicológica, porque necesito que mis conductas, mis pensamientos empiecen a cambiar. Y la forma en que yo tengo que hacerlo es mediante esa reflexión y seguimiento por profesionales. Perfecto. Y de la mano con la medicina integrativa, ¿por qué? Porque tengo que cambiar en la forma en que yo estoy mirando mi vida, en cómo yo estoy teniendo unos hábitos. Entonces, si yo integro todo esto en el enfoque de un paciente con ansiedad,
no quiere decir que automáticamente yo cure la ansiedad, sino que voy a enseñarle a un paciente y a un cerebro a que no responda de una manera tan agresiva ante una emoción que no es del todo negativa. Así es. Y voy a hacer que esa persona y ese paciente enfrente las situaciones desagradables de su vida sin limitarse y seguir teniendo una calidad de vida satisfactoria. ¿Está bien decir que no podría haber un ser humano si no tiene esa emoción de la ansiedad? Es imposible que un ser humano no experimente en algún punto de su vida ansiedad. Ya, perfecto. ¿Qué diferencia la ansiedad natural de la patológica? La ansiedad patológica es la que ya me restringe, modifica el estilo de vida que yo tengo, me limita a hacer las cosas que yo antes disfrutaba. Estoy todo el día pensando en situaciones y dándole vuelta a la mente de cosas que a veces la probabilidad de que pasen son muy pequeñas, pero mi cerebro me dice, van a pasar, y me creo que van a pasar. Ahí tenemos que empezar a entrenar ese cerebrito racional. Ahí es donde necesitamos hacer ese abordaje. Y lo bonito, mira que en la medicina integrativa, sin quitarle mérito al seguimiento que tiene que tener claramente, dependiendo del caso, tanto psicológico, psiquiátrico, neuropsicológico, el paciente, es que dentro del enfoque integrativo uno tiene que tener también una identificación en la parte emocional del paciente y empezarle a enseñar a él a identificar estas creencias disfuncionales, estos pensamientos que nos limitan, estos pensamientos que nos generan tanto malestar y dolor. Doctora Aura, antes de aparecer esta tecnología de neurofeedback, ¿cómo se abordaban estos temas de ansiedad? Bien, pues la ansiedad se la sigue abordando dependiendo de la clasificación de si tengo una ansiedad severa donde el paciente tiene una calidad muy mala de vida, donde me le esté provocando que no pueda trabajar, que no salga de la casa, que haya incluso y se mezcle con pensamientos que no son tan positivos, incluso con episodios depresivos. Tiene que ir acompañada también dentro de ese enfoque con un seguimiento especializado psiquiátrico. Y la mayoría de estos pacientes habitualmente se trabajan desde la farmacología, utilizando medicamentos psiquiátricos, que obviamente cuando hay indicación clara tienen que usarse. Pero hay casos en los que se puede trabajar mucho con la terapia cognitivo-conductual, que es el seguimiento psicológico, con el abordaje integral, con neuroestimulación, que les ayuda mucho. Incluso en pacientes que están medicados. La idea no es decir que van a entrar acá y no tienen que estar medicados o les voy a quitar la medicación, porque eso sería irresponsable, sino que voy a ayudarle a estimular un poco más ese cerebrito y a darle un seguimiento más integral, más que estar solamente bajo un único tratamiento. Entonces es ampliar las posibilidades, generar una alternativa sin quitarle mérito e importancia al tratamiento médico convencional. Entonces es anclarnos, es ir de la mano, es buscar alternativas para que el paciente sepa que para la ansiedad hay diferentes manejos. Y estos manejos tienen que ir de la mano de un compromiso con el paciente. ¿Por qué te lo digo? Porque a veces pensamos que solamente si yo me tomo esa pastillita, si yo voy a terapia y me siento y recibo esta estimulación, automáticamente todo va a mejorar. Ese es el error número 1. Entonces es pensar que todo lo que estoy haciendo también depende de un grado de responsabilidad en los cambios que yo tengo que iniciar a hacer. En los hábitos. Exactamente. Alimentos, práctica deportiva. Sueño, no sustancias psicoactivas. No o alcohol, estimulantes. Entonces es saber escoger en base a cómo yo escucho mi cuerpo, qué alimentos, qué personas, qué ambientes le caen bien a mi mente y a mi cuerpo. Es volvernos más selectivos. Ahí está la integralidad, ¿no? Exacto. Y volvernos más selectivos en entender también que un único manejo
no siempre es el correcto. Ya. ¿Por qué? Porque somos seres cambiantes, variables. Somos seres que vivimos en comunidad y que sentimos y que nos va a afectar muchos factores. Y yo no solo puedo ir pensando que la ansiedad se trata de trabajar la mente o de trabajar solo el cuerpo, sin reconocer que incluso, mira que es muy bonito esto, que la parte espiritual también es importantísima. Detengámonos ahí y nos vamos a un espacio musical porque quiero abordar también ese tema espiritual, ¿le parece? Y sé que para los oyentes va a ser importantísimo. Y esta música también hace parte de esa integralidad, ¿no? Nos vamos a relajar escuchemos con esa música. Muy bien, esto es Sanamente Salud Mental a tu alcance. Nos vamos a un espacio musical, nos relajamos. Salud mental a tu alcance. Muy bien, seguimos con Sanamente, salud mental a tu alcance. Cada miércoles en punto de las 7 de la noche tenemos esa cita con nuestra salud mental. De 7 a 7:30, música especial de 88.1 FM. Y a las 7:30 iniciamos con este espacio. Hoy con la doctora Aura María Obando, un tema importantísimo: cómo manejar la ansiedad desde un enfoque integrativo. Y bueno, antes del break musical, doctora Aura María, pues usted hablaba de ese componente, ese aspecto, esa necesidad también espiritual, ¿no?
Sí, ese es un pilar que dentro del proceso de cada persona debe contemplarse. ¿Por qué? Porque la espiritualidad es esa forma de creer en algo. No solamente hablamos de un Dios, de una presencia, sino de creer que algo es posible. De tener esa confianza de que mi proceso puede tener un resultado positivo. Entonces, cuando tenemos un trastorno de ansiedad en el que inunda el miedo, en el que inunda la incertidumbre, en el que inunda la negatividad, la incertidumbre de decir, esto se me va a quitar algún día, esto me va a pasar, necesitamos también empezar a enseñarle al paciente en la importancia de empezar a creer en él mismo. Porque esa creencia en sí mismo es lo que va a traer frutos positivos en una evolución saludable para el paciente. Y la espiritualidad viene dada desde el punto en que el paciente tenga sus creencias y que uno como profesional también las respete. Respete esas creencias que de alguna manera le están ayudando a sobrellevar esa situación incómoda. Uno no puede entrar a debatir, no es que eso no funciona, eso es mentira, es que usted al rezar esto no va a tener beneficio. Uno tiene que entrar a tener esa empatía en que si al paciente le genera cierto grado de tranquilidad, confort y de mensaje de un stop para la mente, esa espiritualidad, es fundamental ayudarle a que la conserve. Doctora Aura, yo no me quiero meter en otros espacios, la verdad, pero tampoco puedo desaprovechar la oportunidad de generarle una pregunta. Y lo hago porque posiblemente muchos oyentes van a estar de acuerdo conmigo porque es necesario hacerla. Cuéntame. En este tema de espiritualidad, nosotros estamos en una zona andina, estamos muy cerca de nuestro departamento del Putumayo y de pronto aquellas personas que tienen esas emociones totalmente alteradas como esa depresión, esa ansiedad, pues pueden buscar algunas alternativas fundamentadas y lo voy a nombrar en Yagé, Cambo. ¿Cuál es la recomendación médico-científica sobre eso? ¿Hay alguna alerta? ¿No hay alerta? Bien, este tema pues es muy controversial, obviamente, es respetable, ¿no? Por lo que yo te explico, cada persona tiene su cultura, sus creencias, el valor que le da a ciertos aspectos de los antepasados, el valor que le da a las, de pronto, recomendaciones de personas cercanas que han tenido experiencias buenas en este tipo de actos, ¿no? Pero ya desde un enfoque como tal médico, que hay que entender que cuando se consumen estas sustancias que vienen mezclas de muchas, estas también tienen un poder de estimulación hacia el cerebro. Y esa estimulación, ¿en qué influye? En que puede cambiar la forma en que se están produciendo neurotransmisores, que son esas sustancias que conectan una neurona con la otra, que son las células del cerebro. Y pueden haber efectos contraproducentes que no son positivos para la salud y la evolución que uno busca dentro del proceso médico, integrativo. ¿Sería el camino equivocado? Pues desde este enfoque no se daría la recomendación clara, porque hemos visto muchos casos en los que al consumo de estas sustancias detonan episodios psicóticos o episodios o incluso de episodios esquizoides. ¿Qué quiere decir eso? Que hacen que mi mente empiece a alterar la realidad. Empiecen a ver cosas donde realmente no las hay, a escuchar voces donde realmente no las hay, a tener conductas que habitualmente mi cerebro no tenía antes. Que por eso digo, no es que pasen todas las personas, pero esto puede pasar porque son sustancias que estimulan mi cerebro. Detengámonos un poquito. El hecho de que no pasen todas las personas no tampoco significa que sea bueno.
Exactamente. Entonces, si no hay un aval médico donde haya una seguridad real, es mejor evitar ciertas prácticas, que uno las respeta y tiene que empatizar con la cultura, con las creencias. Pero la labor de los médicos y de cualquier profesional de la salud en área psicológica, psiquiátrica, es también informarles de una manera muy realista las consecuencias que pueden traer estos actos. Las personas que tienen estas emociones de depresión y de ansiedad disparadas entran en mayor riesgo al entrar en este mundo de los alucinógenos. Sí, hay un riesgo porque de por sí ya hay un desequilibrio a nivel hormonal y hay una debilidad en mi cerebro, en ciertas áreas de mi cerebro. Entrar en contacto con una sustancia que tiene la capacidad de alterar esas sustancias, de alterar la forma en la que se conecta mi cerebro, porque son drogas que pueden provocar alucinaciones incluso. Entonces es entrar a la tierra del fuego, donde la posibilidad que tengo yo en un mundo de desconocido, salir ¿no? quemado o lastimado es muy grande. Entonces, ánclese mucho a las recomendaciones de profesionales. Como repito, uno respeta. No estoy en contra de estas prácticas desde el punto de vista de que respeto lo ancestral, de que respeto la forma en que ellos también buscan una mediación de eso que está pasando la persona, y mira que en vista de esa desesperación muchas personas optan. Así es. Lo preguntaba por eso. Sí, por hacer ese tipo de actividades, porque uno dice es que no me funciona esto, es que yo no miro esto, pero es que a veces es la urgencia de la necesidad de querer una cura ya, lo que me lo que me hace tomar malas decisiones. Y qué bueno que tengamos estos espacios para justamente orientar a nuestros oyentes, que sabemos que se están sumando muchísimo y la verdad nos sentimos muy contentos, no tanto por el rating, porque no nos interesa mucho, sino saberle llegar a su mente, a su corazón, exacto, a las personas que nos están contactando. Y muestra de ello es que la gente nos ha escrito sus casos. Obviamente vamos a darle espacio. Y hay un tema que está conectado con lo que la doctora Aura comentaba antes del break, que tiene que ver con el tema de la alimentación. Sí. Y hay un oyente, me reservo obviamente el nombre, que nos dice lo siguiente. Es muy particular, ¿no? Dice: buenas noches, quisiera hacer una consulta sobre el tema de hoy. Sé que algunos alimentos, como los que contienen cafeína o muy azucarados, pueden generar o empeorar la ansiedad. Pero hace un tiempo me ocurrió algo extraño. Hace unos años casi no consumo carnes rojas, sino pollo y pescado principalmente. Y recientemente comí carne roja un par de veces y sentí que después me dio mucha ansiedad. Se me ocurrió investigar en internet y no hay mucha información. La pregunta: ¿es posible que las carnes rojas puedan generar ansiedad? No necesariamente en ese aspecto. Que es importante entender. Primer punto, lo que nombró al principio la paciente o la usuaria. Sí. Se ha identificado que sí hay alimentos que son proinflamatorios. ¿Qué quiere decir eso? Que hacen que la inflamación natural que puedo ya estar experimentando bajo un proceso de ansiedad, de depresión, se aumente. Y ahí se identificó que el azúcar, que la cafeína, que son sustancias que estimulan más mi sistema de alerta, mi sistema simpático, que ya naturalmente en un paciente con ansiedad está activo, me va a predisponer que se active más, que yo tenga más síntomas de ansiedad. Y el azúcar en particular, ¿por qué? Porque el azúcar genera placer. ¿Y cómo genera placer? Activándome una de las vías de la dopamina, que es una vía a nivel de mi cerebrito que actúa a que se libere más esa sustancia, que genera placer, pero son placeres instantáneos, que todo lo que sube a nivel hormonal o de producción tiene que caer. Entonces, cuando se me va el efecto que hemos conseguido con la dopamina, viene una serie de emociones no saludables como ansiedad,
como síntomas que son tan molestos en nuestros pacientes. Ya con lo que ella habla de las carnes, que es importante entender, ella las había retirado. Cuando uno la retira y acostumbra al cuerpo a que no está expuesto ante una sustancia, sea alimento, sea, no sé, suplemento, y luego lo inicia nuevamente, ahí también tiene un papel psicológico, porque hay un inconsciente que está pensando, sin que uno se dé cuenta incluso, esto me va a caer mal, esto me puede caer mal. Ahí ya yo activé la alarma del miedo. Y esa alarma del miedo empieza a activar la vía que ya conoce la ansiedad, que es generar toda esta sintomatología. No hay una relación directa, porque la carne roja, si bien es una proteína, con el consumo directo de carne roja que se presente episodios de ansiedad, no está demostrado bajo ningún todavía estudio que yo lo he revisado, lo he mirado, he escuchado hasta ahorita, ¿no? Más puede ser un condicionamiento a nivel psicológico del miedo de que empecé algo que yo había dejado y de lo que espero que de pronto mi cuerpo responda cuando yo lo inicié. Que es una coincidencia, puede ser, ¿no? Exactamente, pero no necesariamente que sea eso lo que provoque una crisis. Bueno, tengo oyente en la línea, me envía un mensaje, habitualmente nos envían por texto las consultas, pero vamos a escucharlo, ¿le parece, doctora Aura? Muy buenas noches, Romántica Estéreo. Un saludo muy especial a ustedes por ese excelente programa de cada miércoles, como es Sanamente, del cual pues soy fiel oyente por los temas tan interesantes que trata. Por favor, quería hacerle una pregunta a la doctora Aura. Si el hecho de ser una persona tímida hace que uno lo afecte más la ansiedad. Pues porque es que, bueno, en el caso mío siempre me he considerado una persona muy tímida, ¿no? Entonces, uno como que muchas veces quiere, digamos, quiere proyectarse en algo, quiere hacer algo, pero no lo hace precisamente como por ese temor, ¿no? Como que uno le teme a muchos factores que quizá de pronto no van a hacer, que uno cree que no le van a permitir realizar lo que uno desea hacer, ¿no? Entonces, pues, este hecho de ser no demasiado tímido hace que de pronto entre en mayor ansiedad, por lo que, pues, como le digo, no se cohíbe de muchas cosas y eso, o sea, eso me podría afectar mucho más, me podría afectar más en cuanto a la ansiedad. Doctora Aura, no se lo escucha muy tranquilo, ¿no? Sí. Entonces, pero mira que tocó un tema muy importante. Sí. Y aquí este tema lo voy a abrir con una frase que es muy linda y que dice, no son los hechos los que nos perturban, sino lo que pensamos sobre ellos. No son los hechos lo que nos perturba, sino lo que pensamos sobre ellos. Entonces, ¿qué tiene que ver ahí? Cuando tenemos una personalidad evitativa, que ahí engloba un poco a personas que tienden a ser tímidas, que nos cuesta exponernos ante grupos grandes, tomar iniciativas, tener esa capacidad de ser más arriesgados. Siempre en estas personalidades que se ha identificado que hay mucha frustración. ¿Por qué? Porque hay una parte de ellos que siempre les dice, yo quisiera ser así. Yo, pues me encantaría poder ser más extrovertido. ¿Una proyección? Exactamente. Entonces, cuando hay esta frustración, esto conlleva a que mi cerebro empiece a sentir que hay amenaza. Y cuando yo me tengo que exponer a situaciones que me generan miedo, pues obviamente se puede detonar incluso ansiedad. ¿Por qué? Porque cuando yo soy tímido, el hecho que me digan, mire, tiene que usted ahorita pararse allá y hablar en público, ¿qué es lo primero que el cerebro reptiliano va a pensar? Estamos en peligro.
estamos en peligro, algo gravísimo va a pasar, porque no es algo que estamos acostumbrados a hacer. Y la personalidad evitativa viene dada por todo lo que ha tenido que vivir desde niño, para que él condicionó esa forma de ser en su personalidad. Entonces, cuando él se va a exponer a situaciones que le encantaría tener la facilidad de hacerlos, pero en su personalidad hay algo que lo evita, va a condicionar claramente la posibilidad de generar ansiedad, porque hay un miedo detrás. Y esa frase que yo te utilicé es que no es tanto el hecho de que esa persona, en el ejemplo que utilicé de pararse ahí a hablar, es lo que yo me digo de lo que puede pasar. Se van a burlar de mí, me voy a quedar ahí parado y no voy a ser capaz de hablar. Qué vergüenza, qué dirán, me pongo rojo. Todo lo que nos hablamos en solamente son segundos que llegan estos pensamientos, son los que condicionan nuestro malestar. Entonces, en ese caso en particular es recomendadísimo tener ese seguimiento psicológico, esa terapia cognitivo-conductual, esa terapia racional, emotivo, porque es la que nos va a ayudar a derrumbar esas creencias limitantes. Yo no hago eso porque pienso que me va a salir mal. Entonces, la situación del oyente, la timidez puede detonar. Claro que sí. En ansiedad. En ansiedad. ¿Por qué? Porque él dice que le gustaría hacer muchas cosas, pero en vista a su personalidad se ve como cohibido. ¿Cómo puede trabajar esta situación, esta circunstancia? Entonces, el oyente. Perfecto que ya identificó ese malestar. Ese es lo importante. Punto número 1, la identificación. Segundo punto. Segundo punto, ¿qué situaciones son las que me generan más malestar? Cuando me tengo que exponer a qué. ¿Y cuáles de esas situaciones me están generando más frustración en mi vida? No estoy avanzando en esto, o he tenido limitaciones en mi trabajo, en las parejas, en las relaciones de familia por esta situación. Cuando uno empieza a identificar eso y cuando ya llega un abordaje psicológico integral, ahí es donde uno empieza a trabajar mejor. Perfecto. Porque le enseña al paciente a empezar un proceso de empezar a aceptar mi personalidad. Bueno, ¿yo hasta qué punto puedo llegar a ser? Porque no me puedo obligar a ser una persona que nunca he sido. Y a veces nos obligamos a hacerlo. 2, ¿cómo voy a suavizar ese malestar? ¿Qué alternativas tengo yo para empezar a vencer un poco esa timidez? Y la única alternativa que tiene más evidencia que funciona es la exposición, la terapia de exposición. ¿Qué quiere decir eso? Que eso viene con acompañamiento, ¿no? Claro que sí. Por eso el acompañamiento psicológico es fundamental. La terapia de exposición es enseñarle al paciente ir paso a paso, dándole la mano a la incomodidad de las situaciones que está evitando. Y entender y hacer que el paciente valide cada una de las emociones que salen y que comprenda cada uno de los pensamientos, para enseñarle a debatirlos, para enseñarle a que podemos cambiar la forma en que nos hablamos, y si nos hablamos de una forma diferente, nuestras emociones de la mano van a cambiar. Perfecto. Voy a darle paso también porque tengo 6 oyentes en fila aquí sobre sus casos. El segundo me dice, sentir palpitaciones en el pecho y sudoración en las manos cuando uno se enfrenta a una situación estresante, ¿es sinónimo de tener un ataque de ansiedad? No necesariamente. Esa es una respuesta fisiológica normal del cuerpo que no se da en todas las personas, pero que bajo ciertas situaciones en cada persona se pueden dar cuando se experimenta miedo. Cuando se activa ese cerebrito reptiliano que me dice algo grave o peligroso me puede pasar. Entonces, ¿qué pasa ahí? Fisiológicamente, rapidito, se activa mi sistema simpático, que es el que dice tengo que acelerar todo y preparar al cuerpo para salir huyendo. Porque lo que mi mente clasificó como malo, el cuerpo se lo cree, no duda. El reptiliano.
Exacto. Ya. Lo que mi cerebrito reptiliano dijo, esto es como peligroso, esto no me gusta, el cuerpo no se pone a dudar. Dice, preparémoslo completo. ¿Y preparar lo que es? Aumento las frecuencias de mi corazoncito empieza a latir más rápido para que llegue más sangre a todo mi cuerpo y esté preparado si tengo que salir corriendo. Ya. Las glándulas del sudor se dilatan, entonces pueden producir incluso más sudor. El vaciamiento gástrico se acelera, entonces yo siento ese vacío en el estómago que parece que no hubiera comido en 4 días. Ya. Todos estos síntomas son respuestas de mi sistema nervioso ante algo que se clasificó como peligroso. Y no necesariamente ser una crisis de ansiedad. Cuando ya identifico, cuando esto se vuelve muy frecuente y cuando esto ya genera una molestia muy grande, me bloquea. Yo estuve ahí, salí a hablar en público y me paralicé y empecé a sentir todo esto y parecía que me iba a dar un infarto. Y luego se me pasó. Entonces ahí uno empieza a identificar que ya empezamos a presentar esos síntomas y hay que identificar qué situaciones son las que los detonan. Bueno, aquí hay una pregunta bastante especializada. Me dice, ¿cómo ayuda el TREC a que una persona que sufre de ansiedad cambie su diálogo interno? Bien, me gusta mucho la terapia racional emotivo-conductual. Que es el TREC, ¿no? Exactamente. Dentro de eso alcancé a hacer un primer nivel con un instituto que incluso la profesora fue estudiante de Albert Ellis, Ya. que fue el que fundó esto y creó este modelo de terapia. Entonces es muy interesante porque esta es una terapia que le lleva a la persona a empezar a trabajar en el momento presente, en la molestia presente. No se va a trabajar en el pasado, no se va a trabajar en situaciones que tuvieron cabida atrás, sino que empieza a enseñarle al paciente los procesos de aceptación de las situaciones y de cómo yo puedo reestructurar el diálogo que tengo todos los días conmigo mismo. ¿Cómo me estoy hablando en esta situación? ¿Me estoy castigando? ¿Me estoy culpando? ¿Estoy resignándome? ¿O estoy viendo alternativas? ¿Estoy con empatía hacia mi emoción? ¿Estoy aceptando esta emoción? La TREC tiene un enfoque muy positivo en ayudar a que los resultados sean incluso un poco más rápidos que la terapia tradicional, que es la cognitivo-conductual solita. Entonces, el abordaje de tener personas que tengan este enfoque y que las puedan aprovechar, acá en Neuromedic tenemos psicólogo y neuropsicólogo con este enfoque, es un plus, ayuda mucho. Entonces es mirar otras alternativas, igual todos los psicólogos dentro de su panel académico lo reciben, hay otros que tienen más profundización en ese tipo de terapia y es irle enseñando al paciente a identificar esas creencias irracionales, esa palabra que tú utilizaste, y a tener más pensamientos más racionales, más reales, más debatir algunos pensamientos que realmente no tienen fundamento y que uno los clasifica como absolutos. Ese debate es interno, ¿no? Claro que sí, pero uno lo va aprendiendo en terapia. Sí. Luego uno ya lo empieza a hacer de manera inconsciente. Sí, qué bueno, ¿no? Qué bueno, ¿no? Sí. Eso es lo bueno, bonito. porque si empieza el debate interno también dice, bueno, ¿qué pasa? Estoy... Claro. Pero con la terapia, pues obviamente ya orientado, guiado médicamente, científicamente, pues ya es otro manejo, ¿no? No tener miedo a hablarse mucho hacia uno mismo, porque a veces hasta eso nos da miedo, hablarnos. Es justamente porque se desconoce, ¿no? Se desconoce el alcance, pues, de estas emociones y uno termina siendo evitativo, es decir, ocupándose, no tratando y relegando, pues, el problema, ¿no? Saliendo por la tangente, como Así dice. así es. Bueno, tengo otra pregunta, me dice... siempre que estoy en una situación tensionante, suelo morderme las uñas. ¿Debo decir que sufro de ansiedad? Ya, esas son conductas de respuesta, donde mi cerebro empieza como a decir, desfoga la emoción. Ya. Estoy preocupado y la forma en que encuentro de desfogar esa emoción para que no se me acumule es generar un estímulo físico.
Y ahí es donde vienen algunos trastornos. La onicofagia es un trastorno, que es el hecho de mordernos las uñas. Y generalmente está muy asociado a conductas ansiosas, a personas que tienen más facilidad para estresarse, a personas que están pensando mucho en el futuro, en lo que va a pasar, en lo que de pronto va a acontecer de aquí a no sé cuánto tiempo o a mañana. Proyecciones catastróficas. Exacto. No racionales. Y son conductas que están muy relacionadas. No directamente todo el que se muerde las uñas tiene que ser ansioso, pero hay que investigar bien en qué situaciones se está presentando esa conducta, pero sí hay mucha relación. Bueno, aquí nuestros oyentes están juiciosos, la verdad, y es un tanto técnico-científica la pregunta, ¿no? Me dice, más allá de la terapia psicológica, el enfoque integrativo incluye el cuerpo y el estilo de vida. ¿Cuáles son esos pilares no farmacológicos que usted considera esenciales? Como la alimentación, el ejercicio, la calidad de sueño. ¿Cuáles recomienda? Dice el oyente. Bien. Fundamentalmente, y él los tiene clarísimos, ¿no? Sí, está bien orientada, ¿no? Está muy bien orientada. Pilares dentro del enfoque integrativo. Pilar, para mí, uno de los más grandes, la alimentación. Perfecto. O sea, es que la mente responde a lo que el cuerpo consume. ¿Uno es lo que come? ¿Así es? Sí, tiene mucha relación. Y mira que esa frase fue usada hace miles de años y ahorita está tomando más impacto y le estamos poniendo más conciencia. Sí, hace muy poquitos años está tomando impacto, ¿no? Sí, pero está tomando y es súper importante. Sí. Entonces, saber elegir qué alimentos yo llevo a mi boca es un pilar fundamental. Saber elegir que hay alimentos que beneficien más porque tienen más omega 3. El omega 3 dentro de la salud mental está cobrando una fuerza increíble y más cuando tiene dos componentes esenciales que son dos ácidos como el DHA. Este es un ácido que está muy involucrado en la unión de las neuronas. Omega 3 a nivel de alimentos. ¿Qué alimentos, doctora? Los pescados, salmón, el aguacate, las nueces tienen mucho omega 3. Entonces, priorizar estos alimentos. ¿Por qué? Porque indirectamente esta sustancia que tiene el omega 3, que es DHA, favorece que haya mayor producción de neurotransmisores saludables como la serotonina. Y tiene un papel súper lindo, que es un papel antiinflamatorio. Entonces hace que esas celulitas que están inflamadas, esas neuronas que están inflamadas derivados a todo el cortisol, a todas las reacciones de respuesta no tan saludable que está teniendo mi mente y mi cuerpo ante situaciones que son aparentemente malas, reduce esa respuesta, reduce los radicales que se liberan cuando hay inflamación. Perfecto. Factor de necrosis tumoral, citoquinas. Entonces, detrás del consumo de omega 3 dentro del ámbito emocional hay mucha ciencia. Qué bueno. No quiere decir que solo para tratamiento de ansiedad, depresión tiene que el paciente tomar eso. No, es un abordaje integral, se va integrando. Alimentos ricos en otro componente que es el triptófano. El triptófano tiene la capacidad de ayudar a que mi cuerpo libere más serotonina. ¿Y en qué encuentro triptófano? En el huevo, en el pavo, en los lácteos, en las semillas de girasoles. Mira que sabiendo escoger algo, yo ya estoy trabajando en mi salud mental. La construcción de salud mental viene en las elecciones que yo en pequeñas cosas hago diariamente. Ese sería el pilar fundamental para usted, alimentación. El segundo, deporte. ¿Por qué el deporte? Porque el deporte científicamente ha demostrado que produce sustancias a nivel del cerebro que ayudan a que haya más conexiones, que haya neuroplasticidad. Y si yo tengo un cerebro con la posibilidad de que sea más o con una capacidad de generar nuevas conexiones, tengo la posibilidad de que cambie la forma en que mira la vida, en que asimile diferente. En sí, el ejercicio también es una fuente natural de producción de serotonina y de hormonas saludables. Entonces, ¿por qué yo a veces teniendo claro que hay cosas que son gratis, las evito?
Imagínate lo importante. La práctica deportiva, ¿no? Entonces Gratis. se recomienda al menos tener práctica deportiva de 120 minutos a la semana o facilito 30 minutos diarios. Ya. Si se pudiera, de 15 a 30 Ideal. diarios como base. De ahí, dependiendo del paciente, dependiendo si uno encuentra en la valoración riesgo de obesidad o hay sobrepeso, pues uno empieza a poner más límites y más, de pronto, reglas dentro de esos parámetros. Y en esa práctica deportiva no es de alto rendimiento, ¿cierto? Digamos, es una práctica deportiva que vaya acorde pues al paciente, a su estilo de vida, puede ser una caminata, puede ser atletismo, bueno, tantas actividades, ¿no? Acuérdate que el enfoque integrativo debe ser individualista. Ya. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que ver al paciente para saber guiarlo. Claro. Yo no puedo pedirle a un paciente lo que le pido a todos. Así es. ¿Por qué? Porque tus hábitos pueden estar en un nivel donde tú digas, doctora, yo no hago nada de ejercicio. Lo que es bueno para uno no puede ser igual de bueno para el otro. Entonces hay que encontrar un equilibrio. Bueno, quiero aprovechar esa pregunta para otro pilar fundamental. Él nombró el pilar fundamental. ¿El sueño? Cuidar mucho mi sueño. ¿Sueño? El sueño es como decir el cargador del cerebro. Ya. Es como cuando uno ya se le va a acabar la pila y tiene que conectar desesperadamente el celular. Así tiene que funcionar el sueño. Por eso es tan importante cuidar estos hábitos de higiene. Tener una hora, si es posible, dependiendo obviamente del paciente, de a qué horas yo voy a la cama. 1 hora a 2 horas antes, desconectarme completamente de estos objetos que generan radiación, celulares, televisor, radio. Hay personas que escuchan radio todavía. Y tener también la capacidad de ir con un pensamiento, no hablo de pensamientos siempre positivos, sino de un pensamiento más de gratitud cada noche. Ya. Acostarte y agradecer por las cosas buenas que pudiste haber hecho, que pudiste haber recibido, para que tu cerebro en la hora del descanso quede como un único recuerdo consciente, como una sensación de satisfacción. Ya. Quiero aprovechar esa pregunta. Ahí están los pilares. ¿Cuáles son los antipilares? Todo lo que va en contra. Sí, pero digamos... y hay otro pilar fundamental que es la relación social y lo espiritual, ¿cierto? Bueno, sí, digamos los antipilares, pues sí, no tener una buena alimentación, dormir mal, pero digamos, algunos hábitos que muchas personas los tenemos y que pues nos van a generar un efecto contrario a estos pilares fundamentales que usted... Ya, ahí entra mucho también el consumo de sustancias, ¿no? Ya. El consumo de sustancias psicoactivas, el consumo de alcohol, entender que todas estas sustancias generan un impacto cerebral grandísimo y que uno puede no notarlo al inicio, pero el cuerpo en la sabiduría que tiene va tratando de mediar los daños que hacen estas sustancias hasta que va a llegar un punto en el que ya no hay escapatoria, hasta que yo tenga una molestia grande o un síntoma no saludable. Entonces, si podemos evitar estas sustancias, el consumo frecuente de estas sustancias, cigarrillo, alcohol, obviamente las drogas. Que sería lo normal. Esta moda que está saliendo ahora, ¿cuál es? El vapor. Estos cigarrillos electrónicos que están generando tanto daño, no solamente a nivel pulmonar, sino a nivel orgánico en general, y a veces son producto de esas modas que salen y esa desinformación, ¿no? Que tenemos, que son sustancias que como no tienen nicotina, no pueden provocar algún daño, pero tienen de base componentes químicos que generan muchas reacciones muy patológicas en nuestras células. ¿Qué otras situaciones? Ambientes tóxicos, relaciones. Estaba pensando en eso. Estaba pensando en eso, pero dije, bueno, si lo anuncio va a ser para otro espacio, ¿no? Para otro programa, ¿no? Nos da para otro programa, ¿no? Da mucho para otro programa, pero esa es una parte importante, el saber elegir con qué personas yo me relaciono todos los días. Espacios de trabajo también tóxicos. Sí, mi pareja, en la familia incluso. Uno tiene que darse cuenta que incluso en las propias comunidades cercanas es donde más malestar uno puede tener. Y obligarme a quedar espacios donde realmente no me siento bien es obligar al cuerpo a seguir en malestar y a enfermarse.
Bueno, nos hemos pasado unos minutos. Tengo una última pregunta, aprovechando que está aquí la doctora Aura María Obando. Y tengo el mensaje de un oyente que me dice lo siguiente. Yo tengo que conectarme con el mensaje porque a veces le hago la puntuación también para que si no se distorsione la idea. Dice, mi hija estaba estudiando para un examen y sus primas la estaban esperando para jugar. Yo le dije que debía estar primero estudiando y después salir a jugar. Pasaron unos minutos y las primitas empezaron a jugar sin ella. Mi hija se puso histérica y rompió el cuaderno. Me asusté muchísimo. No sabía cómo actuar, pero la regañé. ¿Hice bien o cómo debo manejarlo? Bien, pues son situaciones particulares, ¿no? Y últimamente esas situaciones las estamos viendo muy frecuente en los niños, porque hay una intolerancia a la frustración muy grande, una intolerancia que las cosas que yo quiero no se den en el tiempo que yo espero y de la forma que yo quiero. Y esto está detonando que tengamos conductas impulsivas, conductas agresivas. Hay que identificar muy bien ahí si estas conductas se tienden a repetir mucho, porque hay que tomar partido. Esa es una edad en la que uno tiene que empezar a buscar ayuda para saber guiar y empezar a trabajar en esos procesos de tolerancia a la frustración. Y en base a la pregunta que si la regañó, si hizo mal, pues es una reacción natural de ella, obviamente en vista que hubo una acción no positiva porque hizo un daño. Yeah. Hay que mirar es dentro del regaño cómo yo lo formulo, qué palabras utilizo, en qué forma yo de pronto hago este reclamo ante el acto que hizo mi hijo. Pero es muy normal porque obviamente es la figura de autoridad. Yeah. Y la figura de autoridad tiene que mostrarse como una figura en la que el niño tiene que obedecer de alguna manera. Es encontrar la forma de que esta obediencia no sea ligada al miedo, sino sea ligada a un diálogo de respeto, de empatía, de entender la situación, de empezar a mediar situaciones posibles para evitar tener respuestas negativas en el niño y empezar a trabajar en un acompañamiento psicológico y en un entrenamiento cerebral. Doctora Aura María Obando, bueno, 8:44 minutos, nos pasamos unos minuticos. Pero bueno, siempre los oyentes tienen el espacio para resolver sus inquietudes. Mil y mil gracias por haber aceptado la invitación. Sabe que los espacios, los micrófonos de esta estación siempre estarán abiertos. Muchas gracias a ustedes, gracias a los que estuvieron conectados. Un mensaje pues muy positivo. Acuérdense, la ansiedad no se elimina, se regula. Hay personas para escucharlos, hay personas para guiarlos. En Neuromedic estamos prestos para recibirlos. Y muchas gracias a ti, Germán, por estos espacios y este acompañamiento tan agradable que siempre es cada noche de miércoles. Qué bueno. Me dicen a través del WhatsApp que cuál es el contacto de la doctora Aura María Obando. Entonces son los mismos de Neuromedic, ¿no? Claro que sí. Que es el 300-206-2507. Correcto. Y el 317-432-2119. La dirección física es Centro Médico La Riviera, piso 3, sobre la Avenida de los Estudiantes. Muy fácil. Perfecto. De llegar, ¿no? Allá los esperamos con todo el gusto y esperamos volver a estos programas nuevamente. Un saludo. Muchas gracias. Feliz noche. Bendiciones para ustedes, doctora Aura María. Feliz noche, Germán. Muy bien, hemos llegado a la parte final de Sanamente Salud Mental a tu alcance. Mil y mil gracias a todos ustedes por dejarnos entrar en su mente y corazón. Muchísimas gracias. Ya, las personas que me enviaron más mensajes. Bueno, tengo por aquí otro mensaje. Doctora Aura María, qué pena regresarla. No te preocupes. Es que tengo el mensaje de un oyente y la verdad quiero darlo a conocer, ¿le parece? Gracias. Dice, soy un joven de 15 años y uso silla de ruedas. A veces tengo miedo de que me excluyan o no me acepten en algunas actividades. ¿Qué puedo hacer para superar ese miedo? Bien. Muy importante y qué valiente que nos escriban el día de hoy. Ese ya es. Sí, eso me gusta mucho porque es atreverse a
permitirnos esa sensibilidad, ¿no? A permitirnos esa vulnerabilidad de situaciones que nos incomodan y que nos dan miedo. Entonces, dentro de eso, ¿qué le recomiendo? Hay que buscar esa ayuda para guiarnos, para saber tomar de una manera diferente ese miedo que llega, que es entendible en el caso, que es entendible visto desde la posición que él tiene en este momento, pero que su mente de pronto lo puede amplificar derivado a esas creencias que hablábamos, ¿no? Me van a rechazar, de pronto no voy a poder hacer esto. No me aceptan. No me van a aceptar, no voy a tener las mismas oportunidades. Me quedan mirando. Exactamente. Entonces es trabajar con esas creencias y el acompañamiento psicológico ahí es fundamental. El acompañamiento en evaluar cómo él está reaccionando frente a algunos patrones de comentarios, incluso a veces de gestos, que no necesariamente a veces van con uno, pero que uno los toma como si fueran hacia uno. Como fueran, pero él ya tiene un punto de partida importantísimo, ¿no? Claro, identificó. Y es atreverse, ¿no? A comentarlo. A comentar que eso le está afectando. Ya. Ahora, mi mensaje es buscar esa ayuda, déjate guiar, déjate de pronto despejar y aclarar un poquito más el panorama de esos pensamientos que pueden llegar a lastimar mucho y condicionar un sufrimiento. Y este chico tiene una oportunidad de oro, se lo digo. La experta, la especialista, la médica es la doctora, pero está muy joven, tiene 15 añitos. Exacto, se puede trabajar. Y tiene una madurez porque ya identificó esa circunstancia y va a tener un trayecto de vida fenomenal que si lo aborda a esta edad va a tener muchísimo éxito. Claro que sí, mira qué bonito esto, cada vez ¿cierto? Miramos personas menores que tienen la capacidad de enfrentar y hacer responsable su salud mental. Qué bueno. Entonces, empezar a tomar partido, buscar ayuda, buscar esas alternativas donde pueda ser escuchado, donde pueda validar esa emoción, donde se pueda forjar un trayecto en el proceso para que él tenga mejor bienestar y generar un pensamiento más real, sin tantos miedos, más de aceptar algunas situaciones que a veces le tenemos miedo de aceptarlas, pero que sí hay posibilidades muy grandes en que la evolución sea positiva. Bueno, para nuestro oyente, pues nos regresamos un poquito porque es importante también darle espacio. El mensaje de la doctora Aura María Obando, pues es una asistencia profesional, pero también una recomendación importante, ¿no? Para que se anime y se motive también a obtener esa asistencia profesional, es seguir escuchando este espacio, buscarnos a través de la página de Facebook de Romántica Estéreo, y ahí hay una cantidad de programas de Sanamente que le pueden impulsar a tomar esa decisión. Claro que sí, y fortalecer todo lo que está en el control de uno. ¿Qué está en el control de uno? Las elecciones en los hábitos buenos que yo puedo empezar a cultivar. Ahí empiezo yo a trabajarme, en saber elegir qué como, en saber elegir qué hago, en lo que puedo hacer para mi bienestar físico y mental. Doctora Aura María, ahora sí, buenas noches, muchas gracias. Vale, que estén muy bien, Adiós. hermana. Adiós.